En la presentación de hoy os vamos a explicar 3 breves leyes educativas que cambiaron el sistema educativo español. Pero antes de empezar os quiero citar una pequeña reflexión del estadista y científico estadounidense Benjamin Franklin, y dice así: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Desde 1970, España ha sufrido muchos cambios en educación, como da cuenta de ello las 8 leyes educativas que se han ido aprobando, pero las 3 leyes que han desencadenado mayores reformas en el sistema educativo español han sido la Ley General de Educación, LG, de 1970, la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, LOGSE, de 1990, y la Ley Orgánica de Educación, LOE, 2006. La última ha sido la actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, refundida en un texto consolidado Ley Orgánica de Educación, LOE, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE. En plena dictadura franquista fue aprobada la Ley General de Educación por el ministro José Luis Villar Palasí. Esta ley supuso la modernización del sistema educativo desde la Ley Moyano de 1857. Esta ley impulsó la enseñanza primaria, obligatoria desde los 6 a los 9 años, y gratuita dependiendo de la iniciativa de los municipios. La enseñanza secundaria, que fue la apertura de institutos de bachillerato y escuelas de magisterio, además de permitir la enseñanza privada en colegios religiosos. Otro objetivo era proporcionar más y mejor educación a todos los españoles, por lo que se redujo el alfabetismo y se expandió la educación pública por toda España. Además, la enseñanza obligatoria hasta los 14 años, con la EGB, que eran 8 cursos, y después se podía optar a la formación profesional o por el bachillerato unificado polivalente, que eran 3 años. Las innovaciones que supuso esta ley eran la educación personalizada, la programación del currículum en torno a áreas de expresión y experiencia, fidelidad de la enseñanza, progreso continuo de la ciencia, innovación didáctica, conocimiento práctico y efectivo del medio, orientación y tutoría permanente, evaluación continua, coordinación del profesorado, creación de un estilo propio de cada centro y la reorientación permanente del sistema y de los centros educativos. Con la presentación del Libro Blanco de la Educación culmina el estudio de reforma educativa impulsado por el ministro de Educación y Ciencia, José Luis Villar Palasí. El Libro Blanco ha traído a la actualidad las anomalías del sistema educativo con el fin de crear sobre los hechos positivos y sobre los errores las bases de un nuevo ordenamiento. En la línea quebrada de unos profesos están los defectos, los errores del sistema de enseñanza claramente localizados y arraigados en el tiempo. Así, la existencia de escuelas vacías en el campo y la falta de puestos escolares en la ciudad. La rigidez de las carreras tradicionales, largas y herméticas, sin salidas intermedias. El fracaso de unas pruebas y de unos sistemas que sitúan de cada 100 matriculados en la enseñanza primaria, a 27 en la enseñanza media y únicamente a 3 en la universidad. Coexistencia de 2 sistemas educativos, uno para los hijos de familias acomodadas y otro para los sectores sociales menos favorecidos. La descapitalización cultural del campo unida a la dificultad de realizar estudios superiores y medios en los ambientes rurales. La acumulación de materias que, unida al débil tratamiento didáctico de las asignaturas, ocasiona fuertes inconvenientes para el aprovechamiento integral del esfuerzo desarrollado. Todavía están próximos a nosotros los defectos del memorismo, ligados a exámenes basados en lo que el alumno recuerda y no en lo que sabe. Es inútil arbitrar soluciones intermedias, estructurar de nuevo un ciclo con independencia de los demás. No más parches ni remiendos. Se hace imprescindible una transformación educativa. El país está implicado en su más urgente empresa, ante las Cortes y ante todos los españoles. El proyecto de Ley General de la Educación y de financiamiento de la reforma educativa es una tarea que nos compete a todos, una obra posible y real que está en nuestras manos. Coincidiendo con el Año Internacional de la Educación, las Cortes aprueban la nueva Ley General de Educación que comporta una profunda reforma del sistema de enseñanza. Está prevista la desaparición de las temidas reválidas para el bachillerato elemental y superior y la sustitución del PREU por un curso de orientación universitaria que empieza a impartirse este año en 25 centros piloto. El próximo año, el COU se implantará de forma obligatoria en todos los centros. Un moderno articulado marca el camino de nuestro tiempo, el camino de la riqueza, de la civilización y de la paz, que se inicia en la escuela a los 2 años con el periodo preescolar. Un puente entre el hogar y la escuela
que favorecerá el desarrollo físico, emocional y mental del niño. En todo el país surgirán los centros necesarios con prioridad absoluta para las comarcas de población obrera, industrial o agrícola. A los 6 años comienza la educación general básica, que será obligatoria y gratuita para todos. Sin transición, el niño se encuentra en un periodo importante de su formación que durará 8 años. El estudio de la lengua, el pensamiento cuantitativo, el mundo físico, apoyados en las más modernas técnicas pedagógicas. Al término de la formación general básica, a los 14 años, existen 2 caminos a elegir: la formación profesional y el bachillerato. Para los que se incorporen al trabajo, cursos sistemáticos en técnicas de iniciación a la formación media y superior, etapas que tienen su acceso posible desde el bachillerato o desde el primer ciclo de la educación superior. 2 características tiene el nuevo bachillerato: será el mismo para todos, poniendo fin a reválidas y discriminaciones en ciencias y letras, y será el único acceso a los estudios posteriores. Finalizado el bachillerato, la universidad o las escuelas especiales se abren ante el estudiante. Tras un curso común en ciencias básicas, orientador y definidor de la vocación, 3 ciclos diferentes marcarán estudios importantes: carreras cortas, licenciatura y doctorado. Una línea siempre continua de superación y perfeccionamiento, como en estos ejemplos cimeros de sabiduría y estudio que ahora contemplamos. Al término de los estudios oficiales, un concepto de educación permanente comprometerá a alumnos, profesores y profesionales en una acción que comienza pronto y no termina nunca. El título o diploma no es el fin de la preparación académica, sino el primer paso hacia el mundo de la aplicación práctica. De los 2 años al fin de la vida, un largo y hermoso camino para aprender en el que todos estamos comprometidos. Constitución Española de 1978, Boletín Oficial del Estado número 311 del 19 de diciembre de 1978. La Constitución Española de 1978 tiene como conceptos base el pluralismo, la libertad, la igualdad y la participación, los cuales justifican la idea de sociedad democrática. El artículo que habla de la educación es el número 27 y tiene los puntos siguientes. Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y las libertades fundamentales. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos, intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración, con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Y, por último, se reconoce la autonomía de la universidad en los términos que la ley establezca. Para estos derechos fundamentales se establecen las leyes orgánicas y las ordinarias. Ambas provienen del Parlamento. Sin embargo, las orgánicas necesitan la mayoría absoluta del Congreso y las ordinarias las aprueba el Parlamento por mayoría simple y no afecta a las orgánicas. Otra norma de menor rango son los reales decretos en las que se desarrollan las leyes orgánicas y ordinarias, las órdenes ministeriales que emanan de los ministerios, las resoluciones de las direcciones generales, decreto ley, órdenes y circulares en las comunidades autónomas. Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares de 1980, LOECE, Boletín Oficial del Estado número 154 del 27 de junio de 1980. Es el primer intento de puesta en práctica de la Constitución de 1978. La Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares es una ley marcada por la Constitución y el golpe de Estado. Fue la primera ley de la democracia y fue elaborada por el gobierno de Adolfo Suárez. El PSOE la recurrió por no respetar el espíritu de la Constitución y el Tribunal Constitucional le dio la razón en bastantes puntos.
Más tarde, la UCD o Unión de Centro Democrático debería haber revisado la ley, pero el golpe de Estado del 23 de febrero y la victoria electoral del PSOE lo evitó y nunca entró en vigor. La Constitución española. Artículo 27. Derecho a la educación y libertad de enseñanza. La educación es un derecho humano, ya que todas las personas tienen que tener la oportunidad de ser educados, cosa que a veces no se cumple. Algunos niños van a trabajar en vez de ir a un colegio a ser enseñados. Este es un ejemplo de niños en los que no se cumple el derecho por el motivo que sea. La educación debe ser obligatoria y gratuita. Aunque ahora te aburras con las mates o con inglés, seguro que si estudias, dentro de unos años, puedes convertirte en lo que tú quieras. Profesor, ingeniero, periodista, biólogo. En infantil y en primaria, las decisiones del consejo escolar las eligen los maestros y los padres, pero en secundaria los alumnos también toman decisiones.